tocan ver y activan pantalla del orador. Bueno, ya pusieron a grabar ahí abajo a la izquierda hay un circulito azul que traten de no tocarlo porque si alguno lo toca queriendo grabar es como que desactiva la grabación. Entonces siempre fíjense si aparece la lucecita verde o no. Bueno, la idea es arrancar con un poco de análisis 2. Vi que algunos la van a empezar a cursar ahora, así que les va a venir bien para ir entendiendo los temas. En general en todas las facultades ven aproximadamente lo mismo. Igual los videos que armo son eh, en el nivel más alto, así que van a llegar a ser problemas bastante complicados, tal vez por encima de lo que les ven, de lo que toman en sus facultades. Eh, Mañana vamos a retomar desde cero electromagnetismo, porque entró mucha gente ahora, así les doy tiempo para que vayan viendo los primeros videos. Creo que la playlist de Física 3 son entre libres, porque hay libres y privados. Y los libres entran directamente por el canal, que es @SkypeAdrián, y son de contenido. Y los privados son ejercicios que han tomado en exámenes, eh, generalmente son del ITBA o de la UTN o de la UBA. Así que incluso si, y de la UNSAM y de la Universidad de San Martín. Incluso si alguno tiene algún problema que tomen en su facultad mientras está haciendo electromagnetismo y quiere que lo planteemos, lo pasa al grupo y lo hacemos. Eh, y bueno, entonces empecemos con análisis 2. La playlist de análisis 2 todavía no la liberé porque tampoco la idea es que se vuelvan locos con tantos videos, pero vamos a ir haciendo una especie de introducción a conceptos que son útiles para entender después campo eléctrico. Entonces, ¿se acuerdan de análisis 1 del concepto de función? Pero era un concepto de uno a uno, o sea, era todo f de x. Eran funciones que iban de R en R. No hace falta que copien porque incluso pueden ir sacando fotos. Eh, pero bueno, hagan como a ustedes les parezca mejor. Bueno, esto era análisis uno, eran funciones de R en R y vieron conceptos de límite, que está en la playlist de análisis uno, vieron conceptos de continuidad y vieron conceptos de derivadas. Esta es la primera parte de análisis uno en todas las facultades, es así, primero una introducción a funciones, etcétera, pero el corazón de la primera parte de análisis uno es saber qué es un límite, usar ese concepto para definir continuidad y introducir la definición de derivada como la pendiente de la recta tangente. Bueno, ¿en qué cambia con análisis 2 de funciones de más de una variable? Y la básica es decir, bueno, en vez de tener f de x, tengo f de xy. Obviamente esto se puede generalizar a f de x1, x2, xn. Pero en principio esto se define como una función que sale de R2 y va a parar a R. Siempre que tienen una función que sale de Rn y va a parar a R, se llama campo escalar. Bueno, la palabra campo la introdujo, creo que Faraday. Fue el primero que introdujo un concepto físico no tangible cuando empezó a hablar de líneas de campo. Bueno, después ese concepto se lo tomó la matemática y se habla de campos escalares y campos vectoriales. ¿Cuál es la diferencia entre un campo escalar y un campo vectorial? Bueno, la diferencia es el codominio. Como la palabra lo indica, campo escalar el resultado es un número y campo vectorial se le pone una flechita y hablamos de f de Rn en Rm
Entonces, esto es un campo vectorial. Entonces, en todos los libros que consulten de análisis 2, cada 2 por 3 hablan de campos escalares y campos vectoriales. Pero bueno, en física aparecen conceptos y todas las herramientas que nos da la matemática se usan en física. ¿Qué sería un campo escalar en física? Bueno, algo que no necesite un vector, que simplemente que en un determinado punto la información sea un número. Entonces, en física tenemos magnitudes escalares y vectoriales. Entonces, escalares, tenemos la temperatura, la presión, la densidad, la masa, etcétera. Y también tenemos en física campos vectoriales, o sea que a cada punto se le asigna un vector. Por ejemplo, la velocidad, la aceleración, la fuerza, el campo eléctrico, el campo magnético, etcétera. Entonces, estas son básicamente las dos teorías sólidas que tienen que rendir en el examen, que es la parte de mecánica de Newton y la parte de ecuaciones de Maxwell. Esos son básicamente ondas, está metido ahí, así que eso es básicamente lo que hay que aprender. Bueno, entonces ya tenemos una idea de a dónde apunta Análisis 2, la primera parte. O sea, la primera parte se trabaja otra vez con la misma definición que en Análisis 1, con cómo se calcula un dominio, cómo entramos por el lado de los límites, porque ahora no vamos a tener una variable, sino que vamos a tener más de una variable, cómo se introduce el concepto de continuidad, el concepto de derivabilidad y aparece uno nuevo que se llama diferenciabilidad. Bueno, entonces la idea de la clase de hoy es recordar o para algunos ver por primera vez esos conceptos. Entonces, cuando siempre hablamos de funciones, y ese es eh, el objetivo de la primera parte de los análisis, se habla de la palabra dominio como el conjunto de valores que puede tomar una función y que la función me dé un valor específico. Eh, entonces, si yo tengo, por ejemplo, f de xy igual 1 sobre x cuadrado más y cuadrado, tengo esta función, y me dicen, bueno, ¿tiene alguna singularidad? Empiecen a incorporar conceptos. Hay veces, en vez de dominio, se habla de singularidades, que son puntos donde no está definida. Entonces, claramente esa función no está definida en 0, 0. Entonces podemos decir que el dominio de f es todos los reales menos el origen. Algo que me olvidé comentarles. Si no entienden, preguntan. A mí no me molesta que interrumpan la clase, que no es una interrupción, es simplemente un intercambio de ideas y me digan, eso no lo entendí, o eso, ¿por qué se ve de esa forma y no de otra? Así que está bien que interrumpan la clase en cualquier momento. Bueno, entonces esta sería la idea de dominio. ¿Y cuál es la diferencia con análisis 1? Porque análisis 1, al tener una sola variable, el dominio siempre era o todos los reales o un intervalo abierto o cerrado, pero no más que eso. En cambio, cuando ya trabajamos en análisis 2, puede ocurrir que tenga f de xy, por ejemplo, raíz de 9 menos x cuadrado menos y cuadrado, y ya ahí medio que no se ve tan simple. Si bien uno puede hacer la cuentita y sale que el dominio es los xy tales que x cuadrado más y cuadrado es menor o igual que 9. Bueno, si no se acuerdan de conceptos de geometría, circunferencia, elipse, hipérbola, parábola,
que los vamos a ver cuando habilite la playlist de álgebra, igual seguramente lo saben. Recordar que si yo lo tengo que expresar analíticamente, lo pongo así. Si me dicen que lo dibuje, decimos, bueno, tengo un círculo de radio 3 y el dominio sería el interior de ese círculo. Ese sería el dominio de la función. Si, entonces puede ser que aparezcan cosas raras ahí. Va, cosas raras no, pero es importante que recuerden la fórmula de la elipse, la fórmula de la hipérbola, la fórmula de la parábola, la fórmula de la recta, etcétera. Bien, entonces, eh, en análisis uno es fácil dibujar una función, porque yo tengo f de x igual a x cuadrado, hacen así y me dan valores, tiran, le preguntan a la inteligencia artificial, cualquier cosa, y les tira la parábola. ¿Sí? Puede ser más abierta, más cerrada, invertida, etcétera. Ahora, si yo tengo f de xy igual x cuadrado más y cuadrado, bueno, acá ya en xy no me alcanza. O sea, tenemos x y z. O sea, mi f de xy sería una z. ¿Y cómo hacemos para graficar esto? No es tan fácil como esta, que uno le podía dar valores, porque dar valores en R3 es más complicado por el tema de la perspectiva, etcétera. Pero hay que reconocer dibujos, ¿sí? Hay que tenerlos en la mente para no perder tiempo, pero hay que saber reconocer lo que se llama cuádricas, paraboloide, cono, esfera, elipsoide, hiperboloide de una hoja, de dos hojas, cono cuádrico, etcétera. Pero una de las más comunes donde se arman los ejemplos en análisis 2 es esta, y esta es un paraboloide. ¿Cómo sé que es un paraboloide? O porque, bueno, una es por la fórmula, ¿no? Cada vez que tenemos una cosa así, no necesariamente estos coeficientes iguales, puede ser así. Esto es un paraboloide. ¿Y qué es un paraboloide? Es si yo hago cortes en planos alrededor del eje Z, siempre voy a tener parábolas. También puedo pensarlo como que si le hago cortes, me dan, en este caso me dan círculos, porque sería un paraboloide de revolución. ¿Ven? Si le hacen un corte transversal a la figura, uno obtiene esta curva. O sea, es como que en el dominio, todos los puntos que están acá, en este círculo, tienen la misma imagen. Bueno, justamente eso es la definición de curva de nivel. La curva de nivel son todos los puntos que tienen la misma imagen. Vamos a definir C sub k como los xy que pertenecen al dominio de f, tal que f de xy es igual a k. Entonces, eso que no teníamos, la contrapartida en análisis uno se define. Y no solamente curva de nivel, sino, porque acá estamos hablando de R2 a R. Si vamos de R3 a R, que ya directamente no podemos hacer un dibujo así, sino podemos hacer cortes, eh, se habla de superficie de nivel. ¿Sí? De R2 a R es curva de nivel, de R3 a R es superficie de nivel, de R4 a R5 a R ya se habla de conjunto de nivel. Bueno, entonces hay veces me dicen calcular las curvas de nivel. Y bueno, uno agarra, iguala acá y despeja. En este caso es fácil porque si yo igualo acá, las curvas de nivel son círculos. Si K vale 0 es S, si K vale 1, etcétera, van girando. Esas son las curvas de nivel de esta función. Bien. En este caso es simple, hay casos más complicados, pero bueno,
Es como que yo miro de arriba y todas esas líneas, cada línea tiene la misma imagen. Entonces, si yo conozco f en 4,0 y me preguntan cuánto vale f en 0,4 y no tienen la función, ustedes dicen, bueno, como 4,0 y 0,4 pertenecen a la misma curva de nivel, si f de 4,0 vale una flauta, f en 0,4 va a valer una flauta porque está en la misma curva de nivel. Esas estupideces a veces aparecen en los parciales y uno siente que le falta información y hay que jugar con el tema del concepto de curva de nivel, que son puntos que tienen la misma imagen. También tiene otras propiedades la curva de nivel, que es que el vector tangente a la curva es perpendicular al gradiente, pero lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces, ¿qué les recomiendo que sepan, o sea, que atornillen a su cerebro? Las fórmulas de las cuádricas. Y les menciono algunas para que las registren. Dijimos, si yo, o sea, ¿cuál es la diferencia entre cuádrica y cónica? Eh, las cónicas son curvas en el plano. En realidad, una cónica, un matemático la define como la solución de una ecuación de esta forma. Esto es una cónica. La solución de eso es una cónica. Y las cónicas que se ven son, que se ven no, las que existen son circunferencia, elipse. Obviamente la circunferencia es un caso particular de la elipse, hipérbola y parábola. Esas son las cónicas. Bueno, ¿cuáles son las cuádricas? Las cuádricas, en vez de curvas de nivel, son superficies de nivel. Son superficie de nivel y la solución de una cuádrica es la solución de una ecuación tipo ax cuadrado más by cuadrado más cz cuadrado más d por xy más bla 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 bla, cero. ¿Sí? Es un poco más compleja. ¿Cuáles son las cuádricas que tienen que saber? Elipsoide, paraboloide. Hay dos paraboloides, el elíptico, que es el que hicimos el ejemplo, paraboloide hiperbólico, el cono, que es el reloj de arena, el hiperboloide de una hoja, el hiperboloide de dos hojas y los cilindros. Cilindros es cuando falta una letra y es paralelo a un eje, que hay cilindro elíptico, cilindro parabólico y cilindro hiperbólico. Bueno, entonces toda esta info es cultura general, incluso en muchos cursos de análisis 2 ni se las cuentan. Parten como que las saben, como que las vieron en álgebra o en algún ingreso, etcétera. Entonces, un buen método es, entran en internet, googlean, eh, más que nada las cuádricas, porque las cónicas se supone que si estudian ingeniería reconocen circunferencia, elipse, hipérbole. Pero el dibujito de las cuádricas es importante, entonces no es que uno memoriza y memoriza y memoriza y memoriza y después se olvida, pero si hacen una hoja grande y hacen un dibujito con las cuádricas, que lo googlea en internet, ponen cuádricas dibujos y van a tener el dibujo de todas estas y le pegan en la pared en algún lugar o en un corcho, ¿no? En una especie de pizarra con corcho, porque se levantan, las miran y los astrocitos, que son donde se guarda la información, anotan, por más que ustedes no se den cuenta. Y es muy importante saber los dibujos porque en esta materia la parte de integrales, que es integrales en dos variables, en tres variables, incluso en electromagnetismo, es importante saber hacer todos estos dibujos.
Bueno, no, en electromagnetismo simplemente la esfera, porque lo único que ven es el campo eléctrico de una esfera o de un cilindro infinito, nunca les van a pedir el campo de un cono, cosas raras. Pero en integrales sí, porque puede ocurrir que en el examen resulte, les pidan algo y tengan que hacer una integral. No, no es que les van a decir calcular una integral, les van a pedir calcular un flujo o algo por el estilo y eso desemboca en una integral y la gente haciendo los límites de integración en forma analítica tardan demasiado. Si pueden hacer el dibujo, enseguida sacan los límites de integración. Entonces, este es una, como primer tarea, meter en alguna parte del cuarto las imágenes de las cuádricas. Bueno, entonces, no perdamos tiempo con eso, vamos a introducir el tema de límite. Entonces, límite de análisis uno era una forma. Si bien el concepto es el mismo, no es lo mismo calcular límites en una variable que en dos variables. Cuando uno lee, busca, entra en YouTube, videos o enlaces, le dice el límite es qué le pasa a la función cuando x se acerca a un número. O sea, le dicen, por ejemplo, vamos a análisis uno. Límite cuando x tiende a uno de x menos uno, x cuadrado menos uno sobre x menos uno y dicen esto es cero sobre cero. Bueno, eso es una indeterminación. ¿Qué eran las indeterminaciones? Las indeterminaciones eran situaciones que uno no puedo dividir por cero, no puedo tachar cero sobre cero, ¿sí? Porque el inverso multiplicativo del cero no existe y eso no es algo antojadizo. O sea, si ustedes se preguntan por qué no existe la división de cero, pueden decir porque lo pongo en la calculadora y pone error. Pueden decir, y a mí siempre me dijeron que no puedo vivir por cero. Pero uno tiene que ir un poco más allá y preguntarse por qué no existe la división por cero. Entonces lo pueden googlear, lo pueden buscar y van a encontrar una demostración de por qué no existe la división por cero. Porque es muy cortita, porque piensen que si yo puedo ir por cero, quiere decir que el cero tiene inverso multiplicativo y esto me está diciendo que cero por cero a la menos uno me tiene que dar uno. ¿Por qué? Porque por la definición de inverso multiplicativo, si yo tengo un número y lo multiplico por su inverso multiplicativo, me da uno. Ok. Entonces yo puedo agarrar un número real cualquiera, a, y lo puedo escribir como a por uno. Y entonces digo, bueno, como es a por uno, el uno lo puedo pensar como cero por cero a la menos uno. Y como yo sé que el producto de números reales es asociativo, puedo poner a por cero a la menos uno, pero a por cero es igual a cero, no es una cuestión de fe, también se demuestra. Entonces me topo con cero por cero a la menos uno y cero por cero a la menos uno es uno. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier número real, no importa el que a ustedes se les ocurra, ese número siempre tiene el mismo valor y es uno. Claramente ridículo. O sea, no tiene sentido toda una teoría de números con un solo elemento. Entonces, se dice que en el conjunto de números reales, el inverso multiplicativo de cero no existe. Entonces, de esa forma funciona todo lindo. Entonces, fíjense, es muy simple, pero le pueden preguntar a cualquier compañero de ustedes de ingeniería por qué un número multiplicado por cero es cero y los van a mirar como diciendo, ¿y por qué da cero? Pero eso no es una demostración. ¿Para qué me aporta esto? ¿Qué me aporta esto en el examen de ingreso? ¿Por qué la gente le va mal en el ingreso? Porque aprenden, es como que acumulan problemas, problemas, problemas y querer saber todo tipo de problemas, pero no funciona así porque la cabeza explota y porque van a ir muy tensionados al momento de rendir. Entonces tienen que aprender a manejar los conceptos, de dónde salen, aprender que cada materia tiene herramientas y uno tiene que aprender a jugar con esas herramientas. Bueno, todas esas cosas sirven. Profe, Sí,
Ese es el teorema de unicidad, ¿puede ser? Sí, pero aparte del teorema de la unicidad, claro, porque todo número tiene un único inverso multiplicativo. Acá no estamos diciendo eso, estamos diciendo que el cero no tiene inverso multiplicativo. Hay otra demostración que podés demostrar que el cero es único y que el uno es único. Tal vez te referís a eso. O sea, no existen dos Claro, elementos sí. neutros. Todos los elementos neutros del producto son iguales a uno. Es uno. Puedes suponer que hay otro y llegás a que es el mismo. Pero bueno, todas estas cosas enriquecen el cerebro. Bueno, entonces estamos con indeterminaciones. ¿Cuáles eran las indeterminaciones en análisis? En análisis? Cero sobre cero, infinito sobre infinito, cero por infinito, infinito menos infinito, uno a la infinito, que es la más popular, infinito a la más popular en los parciales me refiero, infinito a la cero y cero a la cero. Estas son las indeterminaciones, son las únicas 7, no hay otras. O sea, si yo tengo cero sobre infinito no es indeterminado, algo chiquito sobre algo grande es algo chiquito. Entonces, si yo tengo límite cuando x tiende a 1 de x más 2 sobre x más 3 y los agarran en el colectivo y le dicen cuánto vale este límite, uno agarra y dice 3 sobre 3 cuartos. Entonces uno podría decir, pero está mal lo que estoy haciendo, porque me dicen que el concepto del límite es qué le pasa a la función cuando se acerca a 1, pero no lo que vale en 1. Entonces uno dice, bueno, pero estoy haciendo lo que me dicen que no haga. Pero si tiene una computadora y empiezan a tomar valores cada vez más cerca a 1, tipo 0,9, 0,99, 0,999, 0,999, etcétera, y lo mismo del otro lado, el número que obtienen se va a acercar a 0,75. Es decir, que hay funciones que yo hago lo que no se puede hacer y funciona. Bueno, justamente esas son las funciones que son continuas. Pero hay otras funciones que yo quiero hacer eso y no lo puedo hacer, porque yo hago lo que no se puede hacer, pero me da una indeterminación. Entonces, en matemática, el secreto es escribir lo mismo de otra forma. Entonces, en la otra forma puedo hacer algo de magia y eliminar la indeterminación. Bueno, así son los truquitos de límite de análisis 1 que los pueden ver en la playlist de análisis 1 y cálculo 1. De todas maneras, lo volveremos a ver. Pero bueno, el secreto acá es, uno dice, bueno, x cuadrado menos 1 lo puedo escribir como x menos 1 por x más 1 sobre x menos 1, entonces simplifico y me da 2. Entonces la cuestión es, tengo límites que reemplazo y se acabaron, y tengo límites que reemplazo y tengo que hacer alguna manipulación para poder resolver la situación. Obviamente hay que recordar algunos tips, por ejemplo, si yo tengo límite cuando x va a 0 de seno de a por x sobre a por x, este límite es 1 y se puede demostrar. Lo mismo con la tangente. Bueno, si tengo uno menos coseno pueden conjugar. O sea, siempre más o menos ya conocen las técnicas para resolver límites. Para análisis 2 no funciona así. Análisis 2 el concepto de límite es más complicado. Puede ocurrir que pueda hacer algún truquillo, pero si no funcionan los truquillos, tengo que sacar toda una técnica que me va diciendo si existe o no el límite en cuestión. Entonces, veamos cómo se hace el análisis 2 para calcular límites. Ahora vamos a tener más de una variable. Límite, por ejemplo, cuando xy tiende a b de una función. Bueno, si me da un número feliz, se acabó el ejercicio. Nunca va a pasar. Entonces, si me da una indeterminación, ¿cuáles son las herramientas? Una, los trucos. Pero no son muchos, no es como análisis 1 que tienen 2 millones de variantes. Los trucos son 0 por acotado,
y este es el que más se usa en análisis 2, cero por acotado. Ahora voy a decir que es acotado. Lo de el seno, o sea, seno de algo sobre algo va 1, si ese algo va 0, vale lo mismo con la tangente. O de pronto, tal vez factorizan, encuentran una forma de factorizar la expresión y simplificar, y bueno, no hay más. Esas son las técnicas de análisis 2. Pero puede ocurrir que yo intente y no sea ninguna de esas. Entonces se pasa al otro protocolo que es lo que se llama análisis de la existencia del límite doble. Y la cosa es así. Primero, ahora lo vamos a ir viendo con ejemplos. Simplemente primero a mí me gusta poner una especie de dron y ver para dónde vamos. Primero tenemos lo que se llaman límites iterados o sucesivos, que la idea es, bueno, si ese límite existe y yo estoy calculando el límite en este punto, significa que si yo vengo por este camino en L y vengo por este otro camino en L, me tiene que dar lo mismo, porque si me da distinto, el límite no existe. Ahora después lo vamos a ver en ejemplos. Segundo, si valen igual, no quiere decir que existe el límite, quiere decir que, bueno, hay que seguir probando. Entonces se pasa a lo que se llama límites radiales. ¿Qué son los límites radiales? Es cuando yo quiero calcular este límite y me acerco por las infinitas rectas que pasan por ese punto. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me acerco por rectas y ese cálculo de ese límite varía con un parámetro, por ejemplo, con la pendiente de la recta, quiere decir que el límite no existe. Pero si ese límite me da igual, o sea, me da que no depende de los parámetros y me da igual que los iterados y los sucesivos, estamos como al principio, no sabemos nada. Entonces llega al punto 3 que es magia. Magia es, por arte de magia, a uno se le ocurre una curva donde salta una dependencia. Bueno, vamos a revelar los secretos de la magia y de todo esto con ejemplos. Así es cuando uno visualiza mejor las cosas. Entonces, primero veamos el tema de acotado. ¿Qué es eso de acotado? Acotado quiere decir que tiene un techo y un piso, así en castellano. O sea, quiere decir que mi función está entre un valor y otro valor. Eso quiere decir acotado, que no se va a infinito. Entonces, la primera función que se les viene a la cabeza de acotado, pues se lo dijeron 12.000 veces, es el seno y el coseno. O sea, si yo tengo el seno de infinito o el coseno de infinito, no puedo decir lo que vale, pero sí puedo decir que está entre 1 y menos 1. Entonces, por ejemplo, si yo tengo límite cuando xy tiende a 0, 0 de x cuadrado por coseno de 1 sobre xy, uno dice, esto va a 0, 1 sobre 0 infinito, coseno infinito, acotado, esto tiende a 0, 0 por acotado 0. Bueno, ese ejemplo lo ponen en todos lados. En YouTube, los profesores que le dan clase les van a poner ese ejemplo. Capaz que en vez del coseno le ponen el seno. Puede ocurrir que en vez de ser 0, 0 puede ser límite cuando xy tiende a 1, 0 de y cuadrado por el seno de 1 sobre x menos 1 por y, pero la idea es la misma. O sea, esto va a infinito, seno infinito está acotado, esto tiende a 0, 0 por acotado, 0. Listo. Bueno, y después siguen con otras cosas, pero el tema del acotado es más profundo, hay que saber algunos tips más, porque si no en el examen pueden patinar. Entonces, ¿cuáles son las otras funciones que son acotadas? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una expresión de este estilo
y uno la mira, supongamos que quiero calcular un límite, y esa función yo le puedo dar el valor 10.000, por ejemplo, a la x y 573.000 a la y hacer la cuentita. Y puedo darle mucho, sé que el 0,0 no se lo puedo dar. Ok, bueno, esta expresión matemática claramente es mayor que cero, ¿sí? Porque tengo todos al cuadrado. O sea, si fuese así, no puedo decir que es mayor que cero. Si fuese así, no puedo decir que es mayor que cero. Pero si tiene potencias pares, es mayor que cero. Pero puedo hacer algo más. Yo puedo decir que x cuadrado es menor que x cuadrado más y cuadrado. ¿Por qué? Porque le estoy sumando algo positivo, ¿sí? Entonces, esta fracción es menor que esta. ¿Por qué? Porque tiene el mismo denominador y el numerador de esta es más grande que esta. Y uno dice, bueno, pero esto es 1. Conclusión, esta función que está acá está acotada. Y cuando uno en el examen dice esto está acotado, tiene que mostrarlo. Bueno, esta es la forma de mostrarlo. Bueno, claramente puedo tener, por ejemplo, y menos 2 al cuadrado sobre x más 1 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado. Entonces yo digo, esto es mayor que 0. Esto podemos hacer lo mismo, le sumo algo positivo. Me da 1. O sea, es la misma técnica o sea, todas estas funciones que son así parecidas están acotadas. Entonces, por ejemplo, van al parcial y tienen una función que les dice f de xy es x cubo por y sobre x cuadrado más y cuadrado si xy distinto de 0, 0, 0 si xy igual 0, 0. Y me dicen analizar la continuidad de f de xy en 0, 0. Entonces uno dice, bueno, continuidad, no me dijiste qué era, bueno, pero se acuerdan de análisis 1, algunos profesores le dicen, es continua si no levantas la virome, cosas así. Bueno, continua, uno tiene la idea que es continuo, ¿no? Significa que en cada punto, la imagen de ese punto coincide con el límite. O sea, la definición de continuidad es límite cuando xy tiende a AB de f de xy tiene que ser igual a f de AB. Si pasa esto, resulta que es continuo. Es la misma definición de análisis 1, nada más que en vez de una variable tenemos dos. Bueno, pero ahora a mí me dan algo concreto. ¿Esa función es continua? Bueno, tengo que calcular este límite, y ver si es cero. Entonces uno chequea el límite y se da cuenta que es una indeterminación, que es 0 sobre 0. Entonces, observen lo siguiente, si bien cuando uno se entrena en alguna materia aprende las cosas básicas y las rinde, después es normal que se olvide. Entonces seguramente alguno habrá hecho análisis 2. Supongo que la mayoría o gran cantidad de gente hizo análisis 2, algunos lo van a hacer este cuatrimestre, y tal vez no se acuerden cómo hacer este límite. Claro, si vimos lo que dije hace unos minutos, pueden ver el cero por acotado. Entonces, esa es la diferencia en entrenarse con ejercicios y no. Porque si yo me entreno, yo ahí veo el acotado. Claro, hay que tener un poco de sacudir la cabecita un poco y decir que eso lo puedo escribir de otra forma. Puedo poner x cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado por xy. Entonces, esto está acotado y ya saben por qué. Esto tiende a 0, 0 por acotado es 0, f de 0, 0 es igual a 0, entonces continuo. ¿Sí? Bien,
Entonces ahí tenemos que esa función es continua. Vamos a levantar la vara. Supongamos que en vez de ponerme esa función, me ponen x cuadrado por y más y por x cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado si x y distinto de 0, 0, 0 si x y es igual a 0, 0. Me preguntan lo mismo. Iden, ¿es continua? Bueno, ya saben, tengo que calcular el límite. Límite cuando x y tiende a 0, 0 de x cuadrado por y más y por x cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Bueno, y uno dice, ¿será 0 por acotado? Bueno, primero tenemos algo que nos está jodiendo, que hay un más en el medio. Pero es una ventaja porque eso me permite este límite partirlo en dos. Un límite que tiene esto sobre esto más un límite que tiene esto sobre esto. Entonces, esto lo puedo escribir como límite cuando x y tiende a 0, 0 de x cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado por y más límite cuando x y tiende a 0, 0 de x, perdón, acá es más y por, no, esto es así, más, pues si no, esto es dos veces lo mismo, más x por y cuadrado, ahí está, más x por y cuadrado. Si no, había puesto sopa más sopa. Bueno, entonces esa era la idea del ejercicio. Entonces acá saco y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado por x. Entonces, otra vez, esto está acotado, esto tiende a 0, esto está acotado, esto tiende a 0. 0 por acotado, 0. Ya quedó. Bueno, eh, sepan que si se pierden, después está el video y lo pasan en limpio. Y les comento un caso del año pasado. Había una chica de Salta, creo que era, no me acuerdo el nombre, pero ella grababa todos los videos, todos los videos, todos los videos. Llegó Navidad y dijo, era una chica que ya había intentado una vez entrar en el Balseiro y no había entrado, entonces ella estaba en tercer año, creo, y no vio ningún video, los guardó todos, 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 todos. Y en diciembre me llama y me dice, ¿por dónde empiezo? Entonces se vio con que tenía como 200 videos para ver y no. Pero se hizo todos los exámenes del Balseiro desde 1950 a la fecha. Todos, todos. Yo creo que era la que más sabía del grupo. Y pasó lo que pasó. O sea, para mí fue muy presionada. Ella dijo que estaba tranquila, pero no pudo entrar, lamentablemente. Entonces, ¿cuál es la moraleja? Vamos al otro extremo. Leo, que es un chico que está en el grupo. O sea, está en el grupo, pero tipo de nexo con el nivel, como Gonzalo. Leo se sumó conmigo el año pasado en agosto y yo grababa por Skype, no era como ahora que grabo por YouTube para que tengan los videos y cada uno los mire cuando quiera. Él era el que me ayudaba a que yo a grabar los videos y después subirlos a una no sé dónde y la gente entraba y los veía. Él estuvo en todas las clases, Leo, en todas, todas, no faltó ninguna, igual que Gonzalo. Gonzalo estuvo en todas desde agosto hasta el día que rindieron. Y le dio sus frutos. Estudiaba de a poco, no descuidaba las materias que iba haciendo, pero iba viendo las clases y se hacía resúmenes de cada clase. Un resumen de cada clase no es transcribir toda la clase. Dos o tres definiciones, alguna propiedad y las iba archivando. Y bueno, obviamente enero, febrero aceleró y se puso a practicar. Ahí es cuando todos entraban a las clases en vivo y pudo entrar. Así que no, no está bueno
no darle, yo sé que no le pueden dar mucha bolilla porque están cursando materias, pero hacerse un espacio tipo domingo a la mañana en algún momento para ir de cada video que ven en YouTube, anotar los tips, las cosas básicas, para que después cuando llegue diciembre no tengan que ponerse a rever todos los videos, porque cuando llega diciembre lo que vamos a hacer es todo el tiempo parciales, exámenes, problemas y qué sé yo, y a medida que los vamos viendo ya la cabeza se va a aceitar de tal forma que no necesitan saber nada de memoria, sino que les va a surgir, si me escuchan lo que les estoy diciendo, de ir viendo de a cosas de a poco, y también acostumbrarse a ver problemas inesperados, porque eso es lo que les va a pasar en el examen. En el examen de este año pusieron un problema de un mono sentado en una silla que tenía las bananas en el medio y cómo hacía el mono para ahí. Los agarró a todos de contragolpe y hicieron todos cualquier verdura. Entonces tienen que saber que la característica del examen del IBE es que bueno, este año fueron 18 problemas, 6 a la mañana y 12 a la tarde más cortos que primero, que no tienen que hacer todos los problemas para entrar, porque nadie los hace. Sí, hay 2 o 3 boludos que hacen todos los problemas, pero siempre hay 3 o 4 locos que no sé qué hacen, que deben fumar, que hacen todos los problemas. Pero en general el grueso de la gente, con hacer la mitad, y plantear algo del resto, ¿sí? Se entra. Porque ustedes piensen que en el nivel se anotan por año aproximadamente 130 personas en todas las sedes, Córdoba, Salta, Neuquén, Capital, Rosario, 130 aproximadamente. Y creo que hay 60 becas. Entonces ya no es tan complicado, porque 130 contra 60, y a su vez tienen que saber que de esos 130 que se anotan, eh, que preparen el examen así, con tiempo y practicando y qué sé yo, de los 130 deben ser 60 chicos, 65, no más. Así que la probabilidad de entrar es alta, pero bueno, hay que estudiar. O sea, se estudia, se practica y no es, bueno, tampoco es que es fácil, pero no es imposible. Porque hay gente que dice, no, yo no voy a rendir porque no me da la cabeza. Le da la cabeza a todos. La cuestión es estudiar. Entonces tienen que entrenar la cabeza para tomar la decisión de qué problema encaro primero y qué problema encaro después. Porque empezar con un problema no conveniente, porque los seduce, porque qué sé yo, y tienen que leer el examen, por ejemplo, a la mañana eran 6, lo miraban, había uno que era un neumático, que estaba, ya el dibujo era raro. Entonces se enganchaban con eso, no lo cerraban y ya la cabeza se pincha. Pero había 2 o 3 problemas, siempre hay uno de análisis 2, de problemas de extremos, de máximos, mínimos, o alguna derivada direccional o alguna integral, esos salen. Y había problemas de álgebra, de autovalor, esos salen, si practican bien salen. Los más complicados son los de física. Entonces, tienen que acostumbrarse a ver algo y no entenderlo. Eso está buenísimo, no entenderlo y después uno tiene que aprender, bueno, qué herramientas tengo, con qué puedo hacer, cómo lo puedo encarar de distintos ángulos. Ese es el entrenamiento que tienen que hacer hasta llegar al examen. Bueno, entonces simple. Sigamos levantando la vara. ¿Qué pasa si tenemos f de xy igual x por y sobre raíz de x cuadrado más y cuadrado si xy distinto de 0, 0, 0 si xy igual 0, 0? Y lo mismo, continuidad. Entonces, uno encara así, límite cuando xy tiende a 0, 0 de x por y sobre raíz de x cuadrado más y cuadrado.
Bueno, uno puede decir, ¿y qué hago acá? Porque no es el acotado seno coseno. Y si bien x cuadrado más y cuadrado y x cuadrado arriba, pero acá tengo una raíz. Entonces, como que está más complicado el asunto. Pero fíjense que la raíz de x cuadrado es módulo de x, así que como que pinta que esto así, tal vez con la ayuda de los dioses, lo podamos acotar. Entonces ahí sería un cero por acotado. Pero ¿cómo hacemos para acotar eso? Porque no puedo decir todo positivo como antes porque la X está suelta, la X puede ser positiva o negativa. Entonces, observen lo siguiente. Raíz de X cuadrado, ¿sí? Eh, puedo decir que es menor que la raíz de X cuadrado más Y cuadrado. ¿Por qué? Porque le estoy sumando algo positivo, ¿sí? No importa que este positivo sea entre 0 y 1, le sumo algo positivo, listo, más grande que esto. Entonces, a su vez sé que esto es mayor que cero. Claro, me pueden decir mayor o igual, pero x sí tiende a 0, 0. O sea, cero no es. Se acerca a cero. Entonces, cuando llego acá, puedo decir, bueno, divido todo. Perdón, perdón, porque no tengo raíz de... a ver, sí. Esto... No, mejor así. Módulo de x es raíz de x cuadrada. Ahí está. Módulo de x es raíz. ¿Qué era el módulo? El módulo era el número sin el signo. Recuerden que acá no puedo tachar cuadro con la raíz. Ahí no pueden entrar en ingeniería directamente. Sí puedo tachar así. Ahí sí puedo tachar. Porque la x para que esté bien definida tiene que ser positiva. Pero acá puedo tener menos 3 al cuadrado raíz y si simplifico me da menos 3 y la raíz de 9 claramente no es menos 3. Entonces, el módulo de x es esto es algo muy recurrente que se usa. Y ahora puedo decir que esto es menor que x cuadrado más y cuadrado. Bien, entonces, ¿y de qué me sirve? Que ahora esto lo puedo pasar dividiendo, me queda así. Y acá me queda un 1, porque si lo pasé dividiendo me queda un 1. Y la raíz de todo esto es algo positivo, así que puedo decir que todo módulo, porque como la raíz es positiva, la puedo poner tranquilamente dentro del módulo. Y acá uso una propiedad del módulo del ingreso a la facultad. Módulo de x menor que a quiere decir que x está entre a y menos a. Entonces, ese módulo me queda así, entre 1 y menos 1. Entre 1 y menos 1. Bien. ¿Y qué significa? Significa que está acotado. Claro, ustedes pueden decir, a mí eso no se me ocurre en un examen. Bueno, a mí tampoco se me ocurrió, pero me lo contaron. Entonces uno es como que va por la vida recolectando información. Y queda, les puedo asegurar que queda en la cabeza. O sea, uno lo practica, entonces después ante un límite dice, ¿no podría hacer algo parecido? Entonces, claro, ahora digo que esto es acotado, que esto tiende a cero, me da cero, es continuo. El que no sabe esto, empieza con los iterados, los radiales, en gran pamata, 20 minutos haciendo cuenta y no llega a nada en limpio. A veces por desesperación uno inventa alguna propiedad, pero cuando uno va incorporando truquitos, por más que no se lo acuerden, les queda la sensación de por dónde buscar. Y eso está bueno, porque sigamos levantando la vara. Supongamos que tenemos x por y por el seno de x
sobre x cuadrado más y cuadrado a la 3 medios. 3 medios dice acá, si x y es distinto de 0, 0. Y 0 si x y es igual a 0, 0. Bien, entonces, otra vez me preguntan si es continua. Yo digo, bueno, tengo que calcular el límite. Límite cuando x y tiende a 0, 0 de x por y por el seno de x sobre x cuadrado más y cuadrado a la 3 medios. Entonces, recuerden que matemática es desarmar y armar, ¿sí? Cuando los egipcios querían calcular el área del círculo, ¿por qué querían calcular el área del círculo? Como una de las características del Homo sapiens sapiens es buscar patrones. Y los egipcios tenían la comida servida porque tenían tierras muy fértiles y observaban que la crecida del Nilo todos los años inundaba las tierras y sabían que esa inundación que le daba abono a la tierra resulta que podían plantar mucho trigo. Y sabían que existía una correlación entre el área de la tierra inundada y el trigo que tenían. Entonces los tipos veían la inundación y trataban de calcular el área, porque eso les decía cuánto trigo iban a tener, y decían, bueno, esto lo comemos nosotros, esto lo exportamos. Pero bueno, el agua cuando inunda las tierras no son rectángulos. Hay partes eh, que no tienen una forma bien definida, hay partes que son rectangulares. Querían calcular el área del círculo y no podían calcular el área del círculo de ninguna. Sabían que existía una relación entre la longitud y el diámetro y buscaban la cuadratura del círculo. O sea, ¿qué significa? Buscar un cuadrado lo más parecido al círculo. Obviamente pudieron avanzar hasta un número mágico que era 3,1416. No sabían que era el número pi, pero como que no llegaban a la perfección. Después los griegos con Arquímedes, lo que hizo Arquímedes es el concepto de cálculo diferencial integral. O sea, rompo y después junto. ¿Qué hacía el muchacho este? Calculaba, por ejemplo, el perímetro del hexágono. Uno decía, bueno, pero el hexágono no tiene nada que ver con el círculo. Bueno, siempre alejarse de la realidad para buscar una situación ideal, estudiarla y después hacer aproximaciones, bueno, así funciona la física. Entonces él dijo, bueno, hago un hexágono, saco un número, después hago un octágono, después le voy metiendo cada vez más lados, y después hago un límite y llegaban al número pi. Entonces, acá piensen que cuando uno está frente a un examen, me están dando algo que es indeterminado, pero seguramente uno lo puede reescribir de alguna forma para decir esto por acá. Entonces uno, la cabeza, los astrocitos tienen el cero por acotado. Uno dice, bueno, ahí el seno está acotado, sí, pero no pasa nada, porque ese seno va a cero, no es que tengo seno de infinito. ¿Y qué más? Uno ve a la 3 medios, no tengo al cuadrado ni raíz. Pero recuerden que 3 medios, si yo tengo algo a la 3 medios, lo puedo pensar como esto por esto. ¿Ven? 1 más 1 medio es 3 medios. Entonces uno puede decir, esto lo escribo como límite cuando xy tiende a 0, 0 de x por y sobre x cuadrado más y cuadrado, esta y la pongo al lado, por y por x cuadrado más y cuadrado raíz por seno de x. Entonces, vean la magia. Esto lo desarmo en tres cosas. ¿Ven? Esto por esto es esto. X por y por seno, x por y por seno. Y ahora, perdón, acá era x cuadrado. X cuadrado. Entonces, ahora,
Ahora digo, esto tiende a 0. Está acotado. Esto está acotado. Esto está acotado, por lo que vimos hace un ratito. Y esto tiende a 0. Bueno, 0 por acotado, 0. Pongamos otro ejemplo. Me pone x por y sobre raíz x por y, x menos 1 por y por x cuadrado más y cuadrado menos 2x más eh, seno cuadrado de y más 1 si x y distinto de 1, 0, 0 si x y es igual a 1, 0. Y me dice analizar continuidad. Entonces, estos son de alto impacto, porque uno lo mira otra vez y dice, ¿qué hago acá? No dice 0, 0, es 1, 0 donde tengo que calcular el límite. Entonces uno se distrae con el x cuadrado más y cuadrado, pero pueden observar que tengo esto. Así que eso lo puedo escribir de otra forma. Lo puedo escribir como x menos 1 por y sobre la raíz de x menos 1 al cuadrado, ¿ven? X cuadrado menos 2x más 1 es el cuadrado de un binomio, más y cuadrado más seno cuadrado de y, que uno lo mira y dice 0 sobre 0. Entonces, teniendo en la cabeza esto, que sé que está acotado, bueno, esto se parece. O uno puede decir, módulo de x menos 1 es igual a la raíz de x menos 1 al cuadrado, es menor que la raíz de x menos 1 al cuadrado más y cuadrado más el seno cuadrado de y. ¿Por qué puedo poner eso? Y porque esto es positivo y esto es positivo. Entonces, podemos decir, esto lo paso dividiendo, módulo de x menos 1 sobre raíz de x menos 1 al cuadrado más y cuadrado más seno cuadrado de y menor que 1, mayor que 0. Como la raíz es positiva, pongo, no hace falta el 0 acá, como la raíz es positiva, pongo todo módulo. Por lo tanto, me queda que x menos 1 sobre la raíz está entre 1 y menos 1, o sea, puedo decir que toda esta fruta que está acá está acotada. Acotada por 0, 0. Bueno, entonces ya vimos que cuando entramos por el lado 0 por acotado, no hay el que me explican siempre en clase. También puede ocurrir, hay profesores que explican una boludez y toman una boludez. Hay profesores que explican una boludez y se zarpan. Eso lo verán, buscan parciales viejos de sus facultades, pero acá tenemos que levantar la vara al máximo, porque los exámenes no son triviales. Bien, ¿qué pasa con el tema si me ponen límite cuando xy tiende a 0, 0 de x menos y sobre x más y? Bueno, esto es 0 sobre 0. Pero acá claramente el acotado en mis sueños no aparece. Esperen un cachito que respondo un mensaje.
Espera, ¿eh? Bueno, sigamos. Eh, ¿Qué hacemos acá? Bueno, uno tiene que acostumbrarse que no siempre todo es de la misma manera. Acá lo de los truquitos no funcionan. No puedo factorizar, no es seno del triangulito sobre el triangulito. Entonces vamos con el protocolo. Primero calculo los límites iterados o sucesivos. ¿Cómo se traduce analíticamente? Hago límite cuando x va a 0 del límite cuando y va a 0 de x menos y sobre x más y. Entonces, acá me olvido de esto, digo, si y tiende a 0, me queda un 1. Me queda límite cuando x tiende a 1 de x, no, límite cuando x tiende a 0 de 1, porque si y tiende a 0, x sobre x eso, me da 1. Ok. Ahora lo hacemos en sentido inverso. Límite cuando y va a 0, del límite cuando x va a 0, de x menos y sobre x más y. Entonces, invertimos los caminos y ¿con qué nos topamos? Con que si x tiende a 0, acá me queda un menos 1. Entonces me queda límite cuando y va a 0 de menos 1 me da menos 1. Conclusión, no existe el límite. ¿Por qué no existe el límite? Porque los iterados son diferentes. Entonces, si los iterados son diferentes, ya concluyo que no existe el límite. Y si estábamos analizando continuidad, decimos no es continuo. Veamos otro ejemplo. Límite cuando x y tiende a 0, 0 de x por y sobre x cuadrado más y cuadrado, que es 0 sobre 0. Entonces, no es acotado porque no dice x cuadrado, dice x. Factorizar no se puede y uno dice, bueno, hago el protocolo. Primero calculo los iterados. Límite cuando x va a 0 del límite cuando y va a 0 de x por y sobre x cuadrado más y cuadrado, límite cuando x va a 0 y si y tiende a 0, 0 por x, 0, 0 sobre 0. Y esto es 0. Si yo hago límite cuando y va a 0 del límite cuando x va a 0 de x por y sobre x cuadrado más y cuadrado, es límite. Estamos al principio, no puedo decir nada. O sea, cuando los límites radiales es acercarme. Uy, creo que pasó. Bueno, los límites radiales es acercarse por. ¿Me están preguntando algo? No, no. Los límites radiales es acercarme por el haz de rectas. Igual m por x 0. Yo digo que el límite radial es límite cuando x va a 0 de f de x, mx. Esto es
límite cuando x va a 0. Donde hice y pongo m por x. X cuadrado más m cuadrado x cuadrado. Esto es límite cuando x va a 0 de m por x cuadrado sobre x cuadrado por 1 más m cuadrado. Saco factor común. Simplifico las x cuadrado. Depende de m. Entonces, como depende de m, no existe el límite. Bueno, entonces, este es el procedimiento. Y uno siempre cuando hace este procedimiento es como que va rezando a medida que lo hace para que los iterados sean distintos o para que los radiales dependan de m. Pero hay situaciones que no funcionan. Por ejemplo, si yo tengo x cuadrado por y sobre x cuarta más y cuadrado. Y tengo este límite. Bueno, si hago los iterados, vamos a hacerlo de dos formas. Primero, si hago los iterados, L1, tiqui tiqui tic, me da 0. L2, tiqui tiqui tic, me da 0. Si hago los radiales, o sea, hago límite cuando x va a 0 de f de x, mx, me da 0. O sea, lo pueden chequear, da 0. Alguno o alguna puede estar pensando, ¿y no es 0 por acotado? Porque uno puede decir, y esto es positivo. Pero yo no puedo decir que, o sea, también puedo decir que es menor que esto, porque le estoy sumando algo positivo, pero eso no es 1. Y yo no puedo decir que x cuadrado es menor que x cuarta, porque eso depende de si x está entre 0 y 1 o si es mayor que 1. Entonces no es 0 por acotado. Pero uno en medio de un examen, cuando no la ve, agarra y tira cualquier cosa. Entonces, no es 0 por acotado, no puedo hacer un truquito, no puedo factorizar, no son dos iterados, tampoco son los radiales. Entonces, cuando dicen, no, sigo con otro ejercicio, antes de seguir con otro ejercicio, o supongamos que van y no le sale, y después el profesor le dice, ¿no te das cuenta que si haces y igual mx cuadrado depende de m? Primero la primera reacción es, ¿cómo? Bueno, el profesor les pone límite cuando x va a 0, x cuadrado, mx cuadrado sobre x cuarta más m cuadrado de x cuarta, me queda límite cuando x va a 0, m por x cuarta, saco factor común x cuarta por 1 más m cuadrado, simplifico y me queda así, depende de m, no existe el límite. Y uno se queda como diciendo, soy un burro o burra, porque ¿cómo no se me ocurrió hacer semejante estupidez? Y si le preguntan al profesor, el profesor le dice, bueno, pensá, probá, y toda la boludez que dicen los profesores. Pero este tipo de, o sea, cuando uno prueba con una curva, no hay infinitas variables, hay dos tipos de situaciones. Una es esta. Esta la podemos llamar cuando existe una relación entre las potencias de las variables. ¿Qué significa una relación? Y que la potencia de x es el doble de la potencia de y. Entonces uno podría decir, ah, sí, entonces yo acá tenía x cubo y acá tenía x sexta. ¿Qué pasa? Hago igual mx cubo y ya está, depende de m. Eso quiere decir que existe una relación entre potencias. También puede ocurrir que me pongan así, por ejemplo. Límite cuando xy tiende a 1, 1 o a 1, 2, pongamos, de x menos 1
por i menos 2 al cubo sobre x menos 1 al cuadrado más i menos 2 a la sexta. Y también hay una relación entre potencias. Yo puedo decir que x menos 1, m por i menos 2 al cubo. Entonces hacen este cambiazo y les da que depende de m. Entonces, la magia resulta que no es tan magia. Es cuando tengo una relación entre las potencias, veo cuál es, hago un cambio, en vez de rectas me mando por una curva así y sale. Ok. Y hay otra más, que es esta. Me pone 0, 0, x cubo sobre x más y. No es 0 por acotado, no puedo factorizar, no tengo el seno del triangulito sobre el triangulito. Hago los iterados, hacen los iterados, después chequen, hacen los iterados le da 0. Hacen los radiales le da 0. Y no hay relación entre potencias. ¿Y dónde está la magia? En que, supongamos que no lo hacen, van a clase y el profesor le dice, ¿no te diste cuenta? Podés hacer igual menos x más mx cubo. Entonces me queda límite cuando x tiende a 0 de x cubo sobre x, donde hice y menos x más mx cubo. Y esto me queda 1 sobre m, depende de m, no existe el límite. Entonces uno se siente medio bobi, porque uno dice, no se me ocurre nada. Pero ya está, es o relación de potencias o esta. ¿Y esta qué es? Que arriba tengo una sola letra, una sola variable, abajo tengo dos. Entonces, la que no está arriba y abajo, uno dice, bueno, hago un cambio de forma tal de matar esto y que sea un múltiplo de lo de arriba. Por ejemplo, supongamos que tengo seno de i. No pasa nada. Uno dice seno de i igual menos x más mx cubo. Hace este cambio de variable, que sería igual arcoseno de menos x más, esperen que voy a cambiar el marcador, menos x más mx cubo. Ya, a nadie se le ocurre hacer este cambio de variable. ¿Cómo pintan? ¿Qué se fumaron para hacer x y igual esto? En pensar de que esta es la que no se repite y tengo que anular esto y un múltiplo de la de arriba. Ya, ahí se acaba la magia. O relación entre potencias o que arriba tengo una letra y abajo tengo dos. Bueno, entonces ya una vez que uno más o menos ve todas las variantes del límite doble y ya sabe cómo es el tema de la continuidad, vamos por el tema de la derivabilidad. ¿Qué era la derivada? Bueno, derivar es algo que no se olvidan nunca. O sea, si ustedes agarran a un ingeniero que es gerente en una empresa y le dicen cuánto es la derivada de tal cosa, lo hace. Es como aprender a nadar. No nadan ningún verano y se tiran y nada, salen a flote. Bueno, lo mismo con... Ahora, ¿qué es? ¿De dónde sale? ¿Para qué sirve? ¿Por qué es así? Se olvida, un ingeniero no tiene ni idea. Eh, la cuestión viene por, porque uno, volviendo al tema de que los sapiens quieren encontrar relaciones, apareció el concepto de funciones, y después, ¿por qué nos interesan las funciones? Para poder predecir cosas. O sea, si yo sé la posición de un objeto, de un planeta, en un cierto tiempo, y tengo un modelo matemático que me describe eh, la ecuación de la ecuación de movimiento de ese planeta, yo me puedo ir de vacaciones, vuelvo, agarro mi hoja de ruta, me fijo a ver cuántos días pasaron, tanto, bueno, tiene que estar en tal latitud, tal longitud,
enfoco el telescopio y ahí está, nos saluda el planeta. Por eso se estudiaban las funciones, ¿sí? La matemática que aprenden en ingeniería, la matemática que aprenden para el uso de la física, era hasta 1900. Después, ahora es como que la estadística está pasando por arriba de todo lo que vieron y van a ver de matemática. Era la época en que las dos teorías de física, la mecánica de Newton y las leyes de Maxwell, explicaban absolutamente todo. Todo, lo explicaban todo, y la matemática de Laplace, todo. El mundo era determinista, todos éramos felices. O sea, ¿por qué éramos felices? Por nuestra necesidad de querer predecir las cosas. Por eso se estudian las funciones. Después supongo que sabrán que apareció la mecánica cuántica y todo lo que creíamos se rompió, se partió. Aparecieron teorías híbridas que se basaban en Maxwell y Newton y decían, bueno, esto, el electrón en el átomo gira no en cualquier órbita, en ciertas órbitas. ¿Por qué? Y bueno, qué sé yo, porque explicaba el experimento. Y la mecánica cuántica rompió todo porque el determinismo se fue a dormir y apareció el mundo de las probabilidades. Por eso es muy importante aprender probabilidad y estadística. De hecho, aparecieron carreras nuevas como ciencia de datos o Big Data, que es lo que maneja todo. Entonces, vamos al contexto. Funciones. Uno tiene una función. ¿Y qué quiere? Y uno quiere dibujar una órbita o quiere dibujar la función. Entonces, para dibujar la función, uno necesita saber el dibujo y no estar dándole valores como un cavernícola. Entonces, hay una herramienta que se llama derivada que me permite saber cosas de la función sin tener que graficarlo. Eso me va a permitir saber dónde sube, dónde baja, dónde hay un máximo, dónde hay un mínimo, dónde es cóncava, dónde es convexa, etc. Me va a permitir en economía encontrar problemas de optimización, cómo armar una ventana para que entre la mayor cantidad de luz, es un montón de cómo hacer un paquete de yerba y usar la menor cantidad de cartulina. Entonces, es importante el concepto de derivadas, y el concepto de derivadas, tal vez no se acuerdan, o tal vez sí, es la pendiente de la recta tangente. O sea, yo tengo una función así, y lo que hace este concepto es que en cada punto tira una línea. Tira una línea. Entonces uno puede decir, ¿a quién se le ocurrió esto? ¿Por qué? Eh, y bueno, como si quieren ir al balcero, supongo que les gusta la ciencia. eh, lo primero que se estudió fue el movimiento. Bajamos a los árboles y el que corría rápido llegaba al otro árbol y no se lo comía ningún bicho, y el que corría o sea, el concepto de rapidez fue uno de los primeros que empezamos a manejar y estudiar. Entonces, si uno tira una línea y dice, bueno, supongamos que el camino es recto y pongo un sistema de coordenadas y miro una liebre acá y después la liebre está acá y las ubico y quiero definir rapidez, y la forma de definir rapidez es diciendo, bueno, es lo que corrió, x2 menos x1, dividido el tiempo que tardó. O sea, delta x sobre delta t. Y es otra vez, es una simplificación de la realidad, porque la liebre no recorre espacios iguales en tiempos iguales. Tampoco va en línea recta. Pero gracias a que la física primero lleva lo que observa a una situación ideal y ahí la estudia y después hace las correcciones, podemos estar teniendo esa clase hoy en día. Cada uno en su casa y encima queda grabada. Y uno dice, bueno, pero ustedes nacieron con la tecnología. Pero si nos vamos 20 años atrás, era imposible. Y 20 años es nada. Así que esta es la velocidad. Entonces los tipos sabían que, bueno, estamos asumiendo de que la liebre recorre espacios iguales, pero sabemos que no es así. Entonces uno podría decir, bueno, yo quiero saber, por ejemplo, si yo quería medir su velocidad,
ponía 2 cronómetros, tomaba el tiempo, pero yo digo, pues si yo quiero conocer la velocidad de la liebre instante a instante, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Y tendríamos que hacer que, qué sé yo, x en un cierto t más un cachito, menos x en un cierto t, dividido delta t. ¿Ven? Y uno dice, ¿por qué pones t más delta? Porque estamos tomando delta t, lo pensamos como algo chiquito. Entonces, si yo hago este límite cuando delta t es muy chiquitito, lo que estamos obteniendo es lo que se llama la velocidad en cada instante t. Y esto que tenemos acá es la definición de derivada. O sea, les estoy explicando derivadas no desde el punto de vista matemático, sino por qué se usa en física. Entonces, uno dice, o sea, derivar me sirve para pasar de medias a instantes, ¿sí? En vez de hablar de velocidades medias, hablo de velocidades instantáneas. En vez de hablar de aceleraciones medias, hablo de aceleraciones instantáneas. La fuerza también, porque uno dice F igual M por A, Newton, pero ¿quién le dice? Que la fuerza no siempre es constante. Y si la fuerza es variable, y ahí ya con MRU, MRV me hundí, no sirve. Entonces, también aparece el concepto de derivadas. Y la dinámica de cualquier observación que estén haciendo, las leyes esas no son tan fáciles como A igual B por C más D, porque a alguien se le ocurrió. Son modelos matemáticos que se basan en ecuaciones que son ecuaciones diferenciales que tenemos que aprender porque en todos los exámenes de Balseiro de 1956 que lo inventaron o no me acuerdo cuándo, creo que fue en el 56, a la fecha, en todos los exámenes hay una ecuación diferencial y ese ejercicio no le pueden pifiar. Porque si lo practican bien, no hay ecuación diferencial que no se aprecie. Hay que practicar muchas ecuaciones diferenciales. Entonces, en física es modelo, teoría, ecuación diferencial. Entonces, uno tiene que resolver una ecuación diferencial. Y ahí aparecen derivadas también. Bueno, entonces vamos a la parte formal, ya la conocen. La derivada es la pendiente de la recta tangente. Entonces, en análisis uno decía F es derivable. ¿Qué quiere decir derivable? Derivable quiere decir que existe la pendiente de la recta tangente, porque no todas las funciones tienen derivada. F es derivable en x0 si existe el límite cuando h tiende a 0 de f de x0 más h menos f en x0 sobre h. Bueno, en algunas facultades les habrán puesto límite cuando delta x tiende a 0 de f de x0 más delta x menos f de x0 sobre delta x. Y tal vez algún otro docente les habrá puesto límite cuando x tiende a x0 de f de x menos f de x0 dividido x menos x0. Bueno, todas estas formas son equivalentes y son cálculos que uno dice, bueno, yo calculo ese límite, sé la derivada, y si me pregunta a mi abuela qué es la derivada, le digo la inclinación de la curva, abuela. Y le estamos diciendo derecho qué es, la inclinación de la curva en cada punto. Entonces, esas tablitas que tienen de derivadas de análisis 1, la derivada del seno es coseno, no porque a alguien se le ocurrió, porque hicieron este límite y le dio coseno. Otra vez, agarran a un ingeniero que se recibió hace 6 años que es gerente en Whirlpool. Le decís, che, ¿por qué la derivada del seno es coseno? Y no lo vas a dar, no se va a acordar. ¿Qué significa? No significa nada, porque ese ingeniero agarra un PDF, ya entendí, y se los explica. Entonces, si bien uno cree que como que aprende cosas más hoy en día con la inteligencia artificial, el problema más difícil que tomaron en el Balseiro
No el más difícil, el que la gente no, ¿y cómo se hace esto? Que nadie tenía idea de nada, que era el problema del neumático. eh, lo pusimos en ChatGPT 4, creo, 3, no me acuerdo, el que estaba antes. No, el que está ahora, el que está ahora. 7 segundos, turrún, hizo la resolución. Y todo lo que sea con letras, pues yo le he preguntado cosas de mecánica cuántica, todo lo que es con letras lo hace a la perfección. Así que es otra herramienta que tienen que antes no se tenía. O sea, está buenísimo. Eh, pero bueno, uno tiene que aprender a entender. O sea, recordar cosas de memoria no sirve. Claro que ustedes no pueden ir a rendir con una notebook. Estaría bueno que los dejen ir a rendir con una notebook. Porque en definitiva, eh, avanzar en ciencia es salir del formato y todas las herramientas que tengan sirven. Bueno, entonces así sacan la tablita, las reglas de derivación, las propiedades, pero análisis 2. Análisis 2 tengo que rescatar este concepto y llevarlo al campo de funciones escalares. O sea, cuando en vez de una variable tengo dos. Lo cual es razonable, porque en general cuando uno estudia un fenómeno no depende de una sola variable. O sea, si ustedes buscan los periódicos de 1960, 1970 y veían el pronóstico en el diario, aparecía el pronóstico de ayer, uno decía, ridículo, me están diciendo el clima de ayer, el de hoy y el de mañana. Y el de mañana a veces le pifiaban. Porque bueno, había que resolver muchos parámetros, o sea, no es lo mismo estudiar el movimiento de un planeta que el clima. Pero bueno, hoy en día hay más herramientas, hay más tecnología y les tira el clima de acá a 7 días. Entonces, pasamos de una variable a más de una variable, pero tenemos que rescatar este concepto, el concepto de derivada, pero en un campo escalar. Bueno, tenemos un problema. Porque yo a mi abuela le dije que la derivada es la pendiente de la recta tangente. Y si yo dibujo un campo escalar cualquiera, el que dijimos al principio, un paraboloide, ¿ven? Que cada punto del espacio tiene este punto. X, y le dice, ¿y dónde está la derivada acá? Porque no es una curva, es una superficie, entonces estamos en el horno. No funciona. Pero yo lo quiero rescatar porque con el concepto de derivada pude sacar máximos, mínimos y muchas cosas interesantes. Entonces uno dijo, bueno, tranqui, o sea, yo me paro en un punto, tiene una imagen, y si saco como si fuese un submarino, un periscopio, lo puedo girar 360 grados y en cada dirección es como que yo hago un corte de esa superficie y me aparece una curva. O sea, si yo pongo el periscopio en 45 grados, el paraboloide se transforma como si fuese una línea roja y se transforma en una cosa así. Entonces uno dice, ah, bueno, puedo definir una recta tangente. Pero si en vez de 45 lo pongo 60, voy a tener otra recta tangente. Entonces, en campos escalares se habla de derivada direccional. O sea, es como que en cada dirección tengo un universo distinto. Pero ahí es donde puedo decir, a ver, cómo se definía la derivada. Entonces decimos, f', ponemos el punto y tenemos que poner la dirección. Hay muchas formas de notarlo. Algunos profesores ponen la derivada de f respecto de b en el punto A. ¿Ven? Esto es derivada direccional. Y tiene que ser un límite. Límite, otra vez, h tiende a 0, de f de un incremento. Pero el incremento depende de la dirección. Bueno, ok. A más h versor b menos f en a sobre h, donde b
es un versor. Un versor es un vector de longitud 1. Entonces, si yo agarro un campo escalar y digo, bueno, quiero esta dirección, la dirección 1 raíz de 2, 1 raíz de 2, que es un versor que tiene norma 1. Aplico esta maquinaria, me dan 12. Ok, quiere decir que la pendiente, la recta tangente en esa dirección es 12. Bueno, pero si a mí me dicen analizar la derivabilidad, porque a mí, así como me decían antes, analizar la continuidad, me dicen, bueno, analizar la derivabilidad en el punto 2,5. Tengo que decir si es derivable o no es derivable. Pero tengo que aclarar que, bueno, decimos que es derivable si ese límite existe en todas las direcciones. Y no me tiene por qué dar el mismo número. Puede ser que en todas me dé 8, pero puede ser que dependa de la dirección. Pero la situación es derivable, no es derivable, pasa por saber si este límite existe o si ese límite no existe. Cosa que en análisis 1 eso no pasaba. Entonces vamos a un ejemplo. Bajamos a tierra y ponemos un ejemplo. Supongamos que tengo f de xy, función partida, x cuadrado por y sobre x cuadrado más y cuadrado, si xy distinto de 0, 0, 0, si xy igual 0, 0. Y me dicen analizar derivabilidad y diferenciabilidad. No, perdón. Todavía no dije diferenciabilidad. Analizar continuidad y derivabilidad. Para los que cursan análisis 2 por primera vez, les comento que este es el primer ejercicio que van a tener en parcial. En todas las facultades toman. ¿En qué varía de facultad a facultad? Que le pueden poner algo tranqui o algo complicado. Bueno, la continuidad la puedo sacar en el colectivo lleno, sin lápiz, sin papel. Me doy cuenta que eso es 0 por acotado. Pues ya es como que con la cabeza van tirando una liñita así y dicen, esto está acotado. Esto tiende a 0, 0 por acotado, 0, no perdamos tiempo. O sea, la continuidad, kinder. Cuando pongo kinder es como que es algo fácil. Derivabilidad. Bueno, vamos con el concepto de derivabilidad. Me dicen que es derivabilidad, yo digo, tengo que ver si existe el límite cuando h va a 0 de f de 0, 0 más h por b1, b2 menos f de 0, 0 todo dividido h. O sea, estoy copiando la definición. Entonces uno tiene que aprender a, mira, esta es tu herramienta, tirate al agua y aferra, anda copiando. Vamos a ver a qué me lleva. Primero, acá tengo dos vectores y los sumo. Es límite cuando h va a 0 de f de hb1, hb2, f00 es 0 sobre h. O sea, paso de la definición a algo más compacto. Acá lo que hice es la distributiva y junté componente con componente. ¿Siempre va 0, 0? No, si me dicen 2, 4, ponen 2, 4. Ahora acá, f en hb1, hb2. Donde dice x pongo hb1, donde dice y pongo hb2. Entonces, hb1 al cuadrado por hb2, acá arriba me queda h cubo, b1 cuadrado por b2, abajo me queda h cuadrado por b1 cuadrado más b2 cuadrado. Todo sobre h. Entonces, esto es como si fuese un h sobre 1, así que esta h con esta h se multiplica,
se simplifica con la de arriba, a su vez B1 cuadrado más B2 cuadrado es 1 porque es un versor, me quedó así. ¿Y qué quiere decir? Y quiere decir que es derivable, pero que en cada dirección la derivada es distinta. Depende de la dirección, pero en definitiva digo, es derivable. Bueno, entonces ya tenemos dos herramientas. Cómo analizar si una función es continua, cómo analizar si una función es derivable. Ahora, en análisis 1, algo que le repitieron 84.000 veces seguramente, es que si es derivable, es continua. Si no es continua, ya está, no es derivable. Una función que no es continua no puede ser derivable. Y si lo metieron tantas veces en la cabeza que les quedó. Bueno, se puede demostrar, ¿no? Lo googlean. O hay una herramienta nueva, ahora tienen Meta en el celular. En Meta escriben, si f es derivable, entonces f es continua. Tiki y les hace la demostración. Y las hace bien, ¿eh? Si no le gusta un poco, le dicen, le escriben después, esa demostración no es rigurosa y les hace una mejor. Y después le ponen, no es tan rigurosa y les hace una mejor. O sea, es como que lo van llevando, así que está bueno estudiar con la inteligencia artificial. Bueno, me quedó B1 cuadrado por B2, es derivable. Entonces, observen este ejemplo que es letal. Me dicen f de xy igual x cubo sobre x más y si x más y es distinto de 0. Y 0 si x más y es igual a 0. Entonces dice, analizar continuidad y derivabilidad en 0, 0. Continuidad y derivabilidad en 0, 0. Entonces, el que todavía no se durmió en la clase, yo sé que la gente más de 15 minutos no aguanta. Por eso está bueno en los videos. Porque uno tiene el video, cuando se cansa, pone stop o se pierde, pone retroceder y avanza. Entonces, lo que les sugiero es que de los videos eh, hagan una hojita de cada video y pongan 2 o 3 palabras, 2 o 3 o algún ejemplo de cada video para guardar, para el repaso general. Que ni siquiera van a tener que repasar, porque vamos a hacer tantos ejercicios después de Navidad que es como que la cabeza va a ir de una punta a la otra. Pero bueno, los que no se durmieron dicen, ese límite no existe, porque era era la magia 2 para ponerle un nombre, porque yo hacía igual menos x más mx cubo. Entonces, el límite cuando x tiende a 0 de f de x y donde hice y menos x más x cubo depende de m. Entonces, no existe el límite. Por lo tanto, no es continua. Entonces, en la cabeza, como tenemos tan machacado que si no es continua no es derivable, lo primero que creemos es que no es derivable. Bueno, acá hay la primera bifurcación entre los campos escalares de R en R y los que son de R2 en R. Porque vamos a ver que esta función sí es derivable. Entonces se pueden romper la cabeza como diciendo, ¿qué? ¿Cómo? Porque en análisis 1 sabemos que si tengo un hueco acá, ya está, no tengo forma de solucionarlo. Acá no es que tengo un hueco, sino que directamente no me puedo acercar al límite en 0, 0 porque no existe el límite. Con lo cual sé que no es continua, pero vamos a ver de que sí es derivable. ¿Sí? Pueden imaginárselo, preguntarle a la inteligencia artificial. Hay veces uno tiene que decir, bueno, esto es así, ¿qué le vamos a hacer? Por eso, por este ejemplo, van a ver que aparece un concepto nuevo, que uno dice, ¿cómo? En el análisis 1 era continuidad y derivabilidad, y ahora me meten una palabra rara, diferenciabilidad.
que la diferenciabilidad va a ser la extensión de derivabilidad en varias variables. Porque la derivabilidad era la pendiente, la recta, tangente, y después, si se acuerdan del polinomio de Taylor, saben que la función cerca del punto, si tiene un polinomio de Taylor, el polinomio de Taylor se aproxima a la función en ese punto. Cuando me acerco a ese puntito, el polinomio de Taylor es lo mismo que la función. Bueno, acá ese concepto de diferenciabilidad va a ser plano tangente. Si la función tiene el plano tangente en cada punto, es diferenciable. Pero todavía no nos metamos con eso. Estamos con descubrir esto de la derivabilidad, que se rompe el nexo con la continuidad. Entonces, si yo digo, bueno, para saber si es derivable, hago límite cuando h tiende a 0 de f, sigo con la hoja de ruta, más h, b1, b2, menos f de 0, 0 sobre h. Límite cuando h tiende a 0 de f de hb1, hb2 menos 0 sobre h. Límite cuando h va a 0, h cubo, b1 al cubo, sobre h por b1 más b2, tacho, me queda límite cuando h tiende a 0 de h cuadrado, b1 al cubo, sobre b1 más b2, y esto me da 0. Entonces, existe f' en 0, 0, para toda dirección. Y alguno puede estar pensando, si todavía le queda un poco de cabeza, puede estar pensando, bueno, pero ¿qué pasa si B1 más B2 es 0? O si B1 más B2 es 0, tengo un problemita ahí. Es decir, si la dirección es la del 1 menos 1, normalizada, ¿no? O menos 1, bueno, la misma recta. Ahí no existe la derivada. Pero, fíjense lo siguiente. Si B1 más B2 es 0, f en HB1, HB2 no es esto. No es esto que está acá. Perdón, acá falta dividido, igual da 0, dividido h. ¿Sí? Porque es f de HB1, HB2 es esto que puse acá, dividido h. Nadie me dijo nada. Entonces esto es h cuadrado, simplifico, me queda así, igual es 0. Así que error subsanado, pero menos mal que me di cuenta. Sí, sepan que soy distraído, o sea, en los videos a veces es un medio, lo digo que es un medio y escribo un tercio, así que presten atención. Entonces, si B1 más B2 es 0, f en HB1, HB2 no vale esto. Porque si B1 más B2 es 0, me está diciendo que X más Y es 0. O sea, B1 más B2 es 0, recuerden que HB1, HB2 es XY. Así que si B1 más B2 es 0, la función esta es el número 0. Entonces 0 menos 0 es 0, sobre h me da 0. O sea, es derivable en todas direcciones. Entonces acá tenemos un ejemplo de la función que es derivable y no es continua. Bueno, mañana vamos a... les comento que las clases siempre son los domingos de 3 a 5, o hay veces hago a la semana a la noche si me atraso, pero en principio eran clases, estuvimos viendo análisis 1 y estuvimos viendo electromagnetismo. Análisis 1, la playlist la tienen, la pueden ir mirando de a poco, tampoco... O sea, a ver, el parcial del Balseiro tiene análisis 2, electromagnetismo, óptica, termodinámica, autovalores y autovectores y nada más. O sea, es muy raro que les metan un ejercicio de análisis 1. Muy raro. Pero bueno, son cosas básicas que hay que saber. Puede ocurrir que aparezca un problema de Taylor, uno nunca sabe. De hecho, en los problemas de física, hay veces hay que hacer desarrollos en series de Taylor. Eso sí es muy común. De hecho, el del neumático, sí, había que hacer un Taylor, había que hacer una aproximación. Así que, bueno, hay que manejarlo.
La cuestión es, hoy se conectaron todos por la novedad, pero seguramente después van a motivo parcial, qué sé yo, medio que no se conectan. Además, como que cada uno va en su tiempo, ¿no? A veces los sábados salen o qué sé yo, o hacen algún deporte y no pueden, no importa, la clase va a quedar grabada. Vayan mirando los videos y mañana voy a explicar campo eléctrico. Tienen todos los videos, tampoco es que se tienen que mirar los 56 videos, porque los 56 videos tiene hasta magnetismo. Vamos de a poco, tenemos tiempo. Entonces, y recuerden que hay libres y privados. Primero miren los libres, porque los libres son de contenido. Entonces, qué sé yo, miran los primeros 3 videos. Si mañana van a la clase de electromagnetismo, por más que estén cursando electromagnetismo por primera vez, y miren los primeros 3 videos. Los videos no duran más de media hora, así que tampoco son muy tortuosos. Y vamos a desbarajar el tema de los campos eléctricos, los que ya lo vieron, porque arrancaron un poco antes, como que vamos a reforzar otra vez lo mismo. Y sobre el final de la clase vamos a contestar algunas dudas que me habían planteado unos chicos para ver. Y, y bueno, y lo que les sugiero es, tienen parciales, cuando tienen parciales se olvidan de todo, pero traten de llegar a Navidad con los videos vistos. eh, o por lo menos los que están más flojos, por ejemplo, capaz que tuvieron muy buena álgebra, o capaz que no. Eh, Esta chica Milagro que estudió en Córdoba, estaba estudiando en Córdoba, álgebra ni hubiera un pepino. O sea, de autovalores y autovectores no sabía nada. O no me acuerdo. Sí, ella me dijo, yo de eso no sé nada, y electromagnetismo no tenía ni idea. Y en electromagnetismo les comento, porque hay gente que análisis 2 la va a hacer ahora. Hay ejercicios que se aprenden en forma muy... porque hay integrales triples, ya de entrada. Gauss es integrales triples. Y entonces hay algunos cálculos que tal vez se pierden. En la mayoría de las facultades, las densidades son constantes, entonces las integrales son una estupidez. Porque las sacan y queda un volumen de una esfera o qué sé yo. Entonces, pero en el IB las densidades no son constantes, son variables. Pero tampoco es tan dramático, hay que hacer una boludez, un ajuste, y eso lo van a ver en los videos y mañana vamos a comentar algunos ítems. Y si tienen una duda o algo a medida que van cursando, me pueden preguntar y sepan que tal vez no respondo al toque porque estoy dando clase todo el día, pero a la noche en algún momento les escribo. Tipo, esto es por acá, esto por ahí, les mando un audio y si es algo muy complicado, lo vamos a ir analizando en las clases de los domingos. De todas formas, mañana hacemos, y el fin de semana que viene también vamos a repetir una doble clase para avanzar con electromagnetismo bien, porque siempre aparece un ejercicio de electromagnetismo y está bueno entrar al examen. Es decir, esto, pregúntenle a Leo en el examen de este año, a Leo y a todo lo que rindieron. Uno de los ejercicios que tomaron lo hicieron en 4 minutos, porque vimos tantas variantes de Faraday-Lenz que el que le tomaron lo habíamos visto. Y el año anterior, cuando entró Gonzalo y los otros chicos, también el que apareció de campo eléctrico lo habíamos hecho. Por eso hay que desarrollar muy bien todo lo que es electromagnetismo. Y también muy bien la parte mecánica, que también la vamos a ver. Bueno, nos vemos mañana a las... los que tienen dudas me escriben, sepan. No importa que me escriban a las 2 de la mañana, a las 3, yo miro lo que me escriben y de alguna forma se los respondo. Bueno, nos vemos. Mañana a la misma hora. Corto y la clase queda ahí en el link, donde si toman una foto, esperen, ven, por ejemplo, acá tienen la opción, uy, abajo tienen 3 puntitos
Si yo puedo tomar una instantánea del pizarrón, lo que pasa es que mientras estoy dando clases, si sacan tiki, 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 medio que tal vez alguno se perturba. Pero sepan que a donde fue esa foto va a caer el video. Bueno, nos vemos mañana. Hasta luego. Mañana a las 3. Hasta luego.